presidente Luis Abinader se vaciló un poquito a Diosdado Cabello y al mismísimo Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras Cabello decir el jueves de la semana pasada, llamarle al presidente Luis Abinader pillo, que le pague, que le debe cuarto a Venezuela por el tema del petróleo y ese tipo de cosas. El presidente Abinader dijo que él no mencionó a nadie, ni siquiera mencionó a Venezuela, y que declaró terrorista al Cartel de los Soles. Que eso fue. Y dijo algo que realmente hasta da risa, ¿no? Tú me llamas pillo. Y a Marco Rubio no le dice nada. A Marco Rubio honorable. Qué valentía. Y es cierto, ¿eh? Creo que ahí es cierto. En Venezuela están asustados. ¿No? Están asustados sus autoridades. Parece que en los últimos días se nota una preocupación. Uno se ha enterado, ¿verdad?, de que hay un cierto hermetismo más fuerte de lo común en tanto a la comunicación. Se dice que Maduro está en un búnker y ese tipo de cosas, como que está muy resguardado. Y hay una preocupación, hay un escenario de tensión. Vi a un funcionario alto, militar, de esas líderes en Estados Unidos, diciendo que el Caribe esté preparado, como que hay tambores de guerra sonando. Guerra contra las sustancias ilícitas, contra el tráfico de sustancias ilícitas. Que eso es lo que hay. Está por verse, creo que es quizás materia de otro análisis, si es seria esta guerra. Quizás uno debería irse al libro de Saviano, el famoso libro que luego se convirtió en una magnífica miniserie de Prime Video llamado 000, el tema de que cómo los carteles tienden a ser una construcción en esencia de la misma DEA, de los mismos Estados Unidos, que controlan verdaderamente el tráfico de sustancias ilícitas. De hecho, vi una intervención en un programa de televisión del politólogo dominicano Daniel Pou, que fue enfático y dijo, el cartel de los soles no existe. Eso no es cierto. Incluso dijo eso. Que el cártel de los soles no existe. Es una construcción made in USA. Eso dijo él. No me estoy haciendo compromisario de eso. Pero es interesante esta escalada, por lo menos a nivel verbal, entre el presidente Luis Abinader y Diosdado Cabello. ¿Tú sabes que ¿Dónde está la moral ahí? ¿De qué lado? Bueno, yo lo que no entiendo es cómo la República Dominicana, pues, nombra, ¿no?, por decreto esto, al Cartel de los Soles como una organización terrorista, y sin embargo, al Cartel de Sinaloa no. A ningún otro cartel lo había nombrado por decreto. Yo no había visto eso. ¿Un gobierno había dicho eso? No. Y te Ningún hablo gobierno dominicano. Te hablo de Sinaloa porque Sinaloa sí es que ha tenido un impacto aquí, no solamente en la economía, en la violencia, en la política. Claro. Es decir, sí es una... Y también Estados Unidos a principios de año declaró a todos los carteles como terroristas. Pero aquí no se animaron a seguir los pasos de Estados Unidos y declarar al cartel de Sinaloa como terrorista. Cartel que ha estado involucrado en los mayores decomisos que se han hecho aquí, especialmente en este último de las 9,000 toneladas. 9.8 toneladas. 9,000 kilos. Entonces, ¿a qué le queda a uno por pensar? Sencillamente, este señor, pues, siguiendo las órdenes directas, señores, de Donald Trump. Donald Trump.
óyeme, declárame a los carteles de los soles ahí como terroristas. Marco Rubio ahí. Lo llamó. Punto. Y dale. Pero coño, queda ese hueco. Y Sinaloa. Porque piensen un poquito para disimular más la cosa, ¿no? Llamen a los cárteles. A los cárteles, Ya, todo. lo hace colectivo. Claro, exactamente. Cárteles, y si quiere menciónalo. Lo más famoso. Sí. Sinaloa, No, para disimular un poco, ¿no? La sumisión, coño, que hay aquí. Ujú. Que este presidente creo que ha roto récord en esa vaina. Y por otro lado, te voy a decir una cosa, o sea, yo creo que desde cuándo no se debió declarar a todos los cárteles de droga como terroristas, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Estados Unidos no lo hace o no lo hacía estratégicamente. Ujú. Estratégicamente porque Estados Unidos tiene la mayor población de consumidores del mundo. Y tiene un organismo, como tú lo dices, la DEA, que es sencillamente para controlar. Es un regulador. Es un regulador del mercado. Claro. Regula los precios, Claro. regula las zonas de distribución y todo eso. Es el INESPRE a gran escala. Claro, entonces por eso es que este asunto de Donald Trump nombrar a los carteles como terroristas Un arma de doble filo. es un arma de doble filo y son de esas cosas novedosas de Donald Trump que solamente es Donald Trump. Porque las políticas que se le aplican y las leyes son muy diferentes que se le aplican a organismos terroristas. Entonces aquí uno podría pensar, tú dices, bueno, pero vamos a ver, es lo que tú dices, o sea, que debieron disimular más y declarar a los carteles, incluyendo al Senado, como terroristas, y no específicamente a los soles, que aquí no hemos tenido noticia de los soles nunca. Claro. Dice, coño, pero ¿por qué tan obvio? ¿Por qué? Y hay un punto. Si declaran aquí como terroristas a los carteles, incluyendo el de Sinaloa, aquí hay demasiadas evidencias y pruebas de gente involucrada con esos carteles, militares involucrados con eso, que entonces tendrían que cualquier sociedad civil o alguien podría incentivar al gobierno, bueno, vamos a aplicarle la ley del terrorismo a fulano y a fulano y a fulano. Y esto se complica más porque hay una denuncia argumentada con pruebas en la Procuraduría General de la República que ustedes saben a quién apunta, ¿no? Y ya eso le complicaría más las cosas si el presidente hubiese incluido al cartel de Sinaloa como terrorista. Le complica más las cosas a todo el que es susceptible de investigación por relación a ese cartel. ¿Está viendo? Quizás por eso ellos dijeron, bueno, no podemos disimular tanto, que sea así a los Fokker. El cartel lo solo y nada más. Y que nada, que sí, que se vea directamente que fue una orden de los Estados Unidos para seguir el juego que tienen con Venezuela. Una barbaridad. Y hay más, y yo te digo una cosa, Maracayo, hay más evidencia de que existe, obviamente, operativamente, regionalmente, el cartel de Sinaloa, porque opera, porque lo sabemos, porque impacta, porque vimos lo que hicieron en el año 2018, ¿recuerdas? Fue 2018, cuando ya estaba recién llegado al poder ahí López Obrador, cómo amenazaron, agarraron, fue en el Chapito que agarraron. No recuerdo cuál, creo que fue el Chapito, que lo agarraron ahí y lo iban, la policía lo apresó. Pero miren, si no lo sueltan, aquí va una masacre. Y eso pasó. Bueno, esos cárteles, hay documentación fuerte y están, como bien dices, documentados su impacto. Hay más pruebas de que existe y de que opera ese cartel que el cartel de los soles, Maracayo. Pero mira, claro. Ya hay muchas más pruebas. Porque el cártel de los soles, a mí no me queda claro esa vaina. Y bueno, mira, yo no lo estoy defendiendo y yo no estoy diciendo que no hay tráfico de sustancia ilícita y que no esté implicado el gobierno de Venezuela. Seguro que sí. Yo estoy seguro que sí. Y cuando un gobierno le cierra mucha llave, pues el tráfico de sustancia ilícita, ¿tú entiendes? Lo que pasa es una...
Sí, pero lo que pasa es que nombrarlo como cartel me parece un exceso. Eso es lo que yo no digo. No cumple todos los parámetros que No. debe tener un cartel. No, no. Porque un cartel no solamente es quien sirve de puente, a quien pasa una droga por un sitio. Exactamente. No, un cartel es producir la droga. Producirla, exacto, producirla ahí con toda una operatividad. Claro. Es como una fábrica, señores, es como una industria donde se fabrica eso. Bueno, los cárteles sí en México se da porque ahí se cultiva, ¿no? Producto y todo eso. En Colombia. Bueno, en Bolivia también. Claro. O sea, podríamos hablar de que ahí sí se puede constituir el cártel. Ahora, si vamos a términos de gran venta, de distribución, de los que reciben, hay un libro que este año es un bestseller y lo estás leyendo, que se llama Los cárteles gringos, de Jesús Esquivel. Bueno, el hombre te va ahí desgranando cuáles son esos cárteles que operan en los Estados Unidos que usted no conoce. Porque ya el hombre te da mucho más datos de cómo funciona un cártel gringo. Por ejemplo, los famosos Hells Angels. Los motociclistas, sí. Los que andan en Harley Davidson con 15,000 tatuajes que se ven peligrosísimos y con su chaleco y vaina. Mire, témanle. Porque es verdad. Hay data de más de 50 años. El funcionamiento de los Hells Angels como cártel. Distribuidores, vamos. Como distribuidores. Lo que pasa es que ya como le están metiendo esto de cártel a los soles, yo sí tengo evidencia, o sea, uno sí ve evidencia, por ejemplo, en Jesús Esquivel, que no ha sido desmentido bajo ningún concepto, ni lo será, creo, de cómo operan, cómo desde las cárceles en los Estados Unidos están esos kingpin, tipos que están condenados a cadena perpetua y que operan desde ahí sus negocios. ¿O es aquí nada más en La Victoria? ¿Usted cree que nada más aquí en La Victoria? No, desde la cárcel de los Estados Unidos pasa. Pero también ocurre con los pandilleros chicanos, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y ni hablar de familias de cuello blanco que trabajan en el negocio, familia de papá, mamá, hijo y todo, que se dedican a esa vaina. Sí. Y que tienen contactos en Wall Street que lava ese dinero. Sí. Entonces, vamos, es todo el mundo, es todo el mundo, vamos. Si no hablamos de todo el mundo, no, esta historia no se cuenta completa, Claro, lo que pasa es que para un latino pudiera identificar o tener la sospecha de que, este es un capito. Nosotros mismos tenemos el prejuicio, ¿no? Sí, claro. Muchas veces sustentado. Y usted mismo, también en su casa, usted ve a una persona con X vestimenta, X carro, X bulto, y dice, eso es un capito. Y sí, probablemente lo sea. El estadounidense no se comporta así. No, tiene otra mentalidad. El estadounidense, usted ve una ama de casa normal, usted ve una persona vestida ejecutiva con maletín, usted nunca va a pensar que es un narcotraficante, y lo es. Entonces, ahí vemos lo que tú dices. Por ejemplo, hay zonas de clase media alta en Estados Unidos, cerca de la frontera, que los propietarios se dedican a alquilar sus casas, habitaciones de sus casas, para almacenar la droga que viene de los carteles de México. Exactamente. Y lo almacenan ahí, en una casa de lujo. Y usted dice, hay una familia tradicional. Y hay toda una red que se dedica a eso. Claro, el gobierno de Estados Unidos Lo sabe, pero el gobierno lo único que no permite en Estados Unidos es crear centros de producción, porque entonces ahí sí estaríamos hablando de cárteles. Total, no, los centros de producción que en el patio, ahí en México, en Colombia, en el patio, ahí que se produzca esa vaina. Aquí no. Y eso es sencillo. Pero, y lo que tú dices, utilizan
esos clubes de motocicletas, que hay muchísimos en Estados Unidos, o sea, muchos. Sí, yo dije Hells Angel porque es el más famoso. Coño, y me diste ahí, debiste omitir esa, ¿verdad? Porque bueno, me diste pero en la cultura. ay, ¿qué tú quieres? Pero fue un Hells Angel que se la envió a uno del público en el concierto de Rolling Stone en eso Altamont. pasa. ¿Cómo es? En el Altamont. parque. No, En- Altamont. Sí. Altamont, no me acuerdo. Pero cómo se llama. bien. Hay muchos otros más. ¡Ay! Su Entonces, corrupto favorito, ¿viste? Sus delincuentes mis favoritos, mafiosos- José Maracayo. Mis mafiosos favoritos. Cualquiera se dé patilla en esta villa del Señor. Bueno, en fin. Pero la verdad es, señores, que sí. O sea, hay una contradicción ahí de estar el presidente de la República declarar como organización terrorista al Cártel de los Soles, que ha tenido un impacto mínimo comparado con otros carteles. Y puse como ejemplo el de Sinaloa, ¿verdad? Sí. Con lo de Venezuela, uno podría pensar que hay dos cosas. O Donald Trump está, ¿verdad?, asustando un poco al régimen venezolano para conseguir una cosa, ¿no? Que cuando la consiga ya. Eso puede ser una, ¿eh? Y eso puede ser muy malas noticias para los que están esperando esa liberación de Venezuela. Que mientras más tiempo pasa, creo que más complicado Bien. se pone. Pero otra... O sea, que se vayan del poder, digo. Sí. Otra posibilidad, y quizá esta es la que más le esperanza a estos que esperan, ¿no?, la liberación de Venezuela, es que Donald Trump esté tratando de justificar legalmente pues una invasión. Porque al declarar no solamente el Tren de Aragua, sino, bueno, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como organizaciones terroristas, pues eso legalmente le daría una justificación a Estados Unidos de invadir a Venezuela, Ujú. porque estaría involucrando a Maduro directamente como participante de esto. Y si es participante Maduro de una organización terrorista que está afectando territorio estadounidense, entonces ahí viene un asunto legal y podemos defendernos. No estamos atacando, nos estamos defendiendo. Y eso conlleva a invadir a Venezuela. Quizás se esté manejando eso, ¿no?, legalmente. Aunque eso lo vamos a tener claro cuando ya el presidente Trump logre que se declare a Maduro, específicamente al presidente de Venezuela, como un ente terrorista, que no ha sido declarado. Tú ves que tiene recompensas, Sí. y recompensas históricas. Creo que han roto el récord, ¿no? Sí. Y fíjense Van por ustedes, los 50 millones. van por los 50, con lo de Osama, creo que eran 25, ¿no? Ujú. Pero Sí, él tiene récord ahora mismo. Osama- Ahora mismo, por la cuantía, Ujú. él es más peligroso que Osama Bin Laden sin haberlo declarado Sin terrorista. haberlo declarado terrorista. Parece que eso le está dando trabajo a Trump lograr eso, o no sé si es que Que sea su intención. sea su intención y sea lo otro, ¿no? De que está tratando de negociar algo por debajo. Es que con ese es el Venezuela. tema, que Donald Trump, señores, es un bully. Es él naturalmente un bully y él negocia de esa manera. Recuerden que él es propietario de casinos. Él está acostumbrado a lidiar con los tigres y con el bajo mundo. Y así es que habla un tipo bully del bajo mundo, ¿eh? Pan, te da una galleta y vamos a negociar después de la galleta que te da, ¿eh? Te da un tablazo, te da una tabaná y después me vamos a hablar aquí. Ok, mira, esto es lo que yo quiero. O sea, él es razonable, pero después de una tabaná. Y cuadra inclusive, mira, yo no quiero quedar mal, déjame dar un fuetazo. ¿Cómo hizo en Irán? En la guerra de los 12 días entre Irán e Israel. ¿Verdad? ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó todo? Él que lanzó una vaina, un ataque quirúrgico a unas instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán y se probó en todas partes del mundo que Irán muchos días antes, había evacuado su uranio de ahí. El uranio que es, señores, la base, prima. la fuente, la materia prima de armamento nuclear. Entonces, eso ellos lo evacuaron. Y Donald Trump lo exhibió como un triunfo. ¡Pum! Ya, acabé todo. Yo quedé bien.
puede que quiera algo, como bien dices, Donald Trump, quiera cerrar algo que el madurismo no le había cuadrado. Recordemos que a inicios de su gobierno, de su nuevo mandato, él mandó a un emisario que tiene mucha experiencia en su manejo con mandatarios del corte de Maduro, por así decirlo. ¿Recuerdas? Y ellos negociaron cosas. Probablemente ahí no se haya cerrado algo que ahora lo quiera Donald Trump rápido. Sin descartar que uno no sabe a ciencia cierta qué hablaron Trump o qué terminaron de cerrar Trump y Putin en Alaska. O qué conversaron por teléfono. Porque al final del día uno lo que está especulando con lo que ellos pudieron hablar. Pero obviamente Donald Trump uno no puede llevarse de que sí va por la cabeza de Maduro y se cae el madurismo, el chavismo, o es otra cosa que quiere. O es otra cosa, que probablemente quiera otra cosa, Probablemente él quiera otra vaina y se quede ahí el madurismo. Y quizás calcule y diga, bueno, mira, me sale más caro meterme en una invasión de verdad, porque una invasión te va a crear resistencia, Maracayo. Esa es otra. ¿Tú crees que al unísono el que se opone al chavismo está de acuerdo con una invasión? Una invasión es grave. Oh. Y el venezolano no es lo mismo que un panameño. Porque están poniendo el caso de Noriega, ¿entiendes? Sí. Tú no puedes calcar los hechos. Y sobre todo cuando hablamos de países y hablamos de idiosincrasias, que por más que nos una la lengua, por más que nos una la hispanidad, tenemos diferencias. El venezolano es muy de su país, muy, muy, muy de su país. Panamá es una construcción estadounidense al final del día, Vamos a estar claros. Pero claro. Una construcción estadounidense. Lo que pasa es que te lo estoy diciendo porque estoy viendo mucha gente que está comparando el tema de que a Noriega lo sacaron, fue Estados Unidos, lo sacó en el 89, George Bush padre, y que va a replicarse esto en Venezuela. No. Aquí en el país yo he visto antichavistas con todas sus razones, pero que dicen, yo no estoy de acuerdo con una invasión. Yo quiero que caiga esta gente, pero yo no estoy de acuerdo con una invasión. Porque una invasión va a traer disidencia, una invasión va a traer resistencia, una invasión va a crear diferencias y puede ahondar diferencias. O ahondar miserias mucho más de lo que hay ahora mismo en el país suramericano. No, y en dado caso de que la cosa sea un poco menos traumática, ese tipo de acción tiene que hacerlo como lo hacía Hitler, relámpago, ese tipo de cosas. Sí, relámpago. Sí. Es relámpago, y se pusieron y ya hay nuevo gobierno y que se anuncian elecciones, y que una cosa rápida. Porque como lo han hecho, lo que están es alimentando, le están dando la oportunidad al régimen venezolano de para echar mano del patriotismo, ¿no? Y al ir alimentando todos los días ese patriotismo que, señores, siempre da resultado. No importa el villano que esté ahí. Pero Maracayo, siempre da resultado. Pero Maracayo, tú quieres un ejemplo. Y eso sí, un ejemplo que yo puedo poner de referencia. Señores, la Junta Militar Argentina en el 76, cuando llega al poder. Señores, 30.000 desaparecidos. O sea, 30.000 ejecutados. Ejecutados no, asesinados. Borrados en Argentina por un régimen fascista impuesto por Estados Unidos, torturador, cruel. Y esa juventud que se enfrentó desde el arte, desde todo, que resistió, que protestó y que sufrió eso, tan solo 6 años después se fue a las Malvinas y gran parte de ellos, León Gieco, con su famosa canción Solo le pido a Dios,
que fue prohibida por la misma Junta Militar, ese hombre dio un concierto en apoyo a esa guerra de las Malvinas, que era el último golpe, el último manotazo de ahogado de esa Junta Militar para justificar esa guerra de las Malvinas derrotada, perdida. Porque ¿cómo tú te ibas a enfrentar con ese pírrico ejército a Inglaterra, que también le salva a la misma Margaret Thatcher, que con su política de liberalismo económico extremo, esa receta, tenía así como cacata a los ingleses, cómo destruyó a la clase sindical allá? O sea, un caldo de cultivo perfecto para esa vaina. Sí, y mira cómo lo apoyó gran parte inclusive de la juventud en Argentina, a la misma Junta, a esos sinvergüenzas, a esos delincuentes, a esos criminales. Puede pasar lo mismo, como dices. Sí, es una fórmula súper gastada que le da respiro a los dos bandos que se enfrentan. Le da respiro. Y yo sé que tú no estás de acuerdo con esto, pero esto de Irán e Israel, ahí le dio respiro a los dos regímenes. Pero no es que yo no estoy de acuerdo. No. Hay realismo. Yo estoy, óyeme, Irán es una teocracia. Bien. Irán es una teocracia y Irán tiene su pragmatismo político, y el pragmatismo político no es bonito. No es bonito. Yo estoy claro con eso. Claro que le da respiro. Todo salió perfecto. Claro que les da respiro y por eso pactaron esa solución. Porque esa solución fue pactada. Ahora, lo que sí no se atreve a admitir el establishment, y por supuesto no, porque está en manos de ellos, es que fue el sionismo que pidió cacao. ¿Oíste? Que fue el sionismo que pidió cacao. Y ahora jugando yo estaba, espérate, porque ellos estaban con la muestra gratis. Cuando ellos dijeron, ahora vienen los misiles de verdad, a que CNN no te muestra ahí los desastres después, no lo muestra. ¿Qué? ¿Y dónde están los militares que mataron los iraníes? Nada más sabemos lo del lado de ellos, pero no vemos los israelíes. Ellos impactaron un centro de enriquecimiento nuclear en Israel, porque Israel tiene armas nucleares y uno no sabe cuántas son. Se habla inclusive hasta de 400 armas nucleares que tienen. Que por cierto, vi unos periodistas dominicanos yendo a Israel. Bueno, ya estaban en Israel cuando los vi. Este país está plegado. Este país es un esclavo de Israel. Y estamos infiltrados por ellos hasta el tuétano, ¿eh? Ellos fueron a Israel a cubrir, supongo yo, a cubrir los incidentes de allá. Estaba Rincón de... Todo sionista. Sí. Rincón es sionista. Todos estos tigres aquí son sionistas, viejo. El periodista, excelente periodista que está con Colombia Alcántara. Todos son sionistas. El que tiene una gorra de que Make America Great Again. No, el que demandó a Ángel Martínez. Ese es mi amigo, Vargavila Riverón. Vargavila Riverón, allá está. Brillante Vargavila. Pero es sionista también, yo no sabía. No, yo no sé. Pero Rincón es sionista. Ni Cauli de la Rincón Mota. es ultraderecha y sionista. Ni Cauli de la Mota en Israel también. ¿Ni Cauli de la Mota en Israel? Sí. No, porque ella evangélica es sionista, hombre. Yo creo que ella evangélica, yo creo que es cristiana ahora. ¿Me parece? Y lo vi, estaban dentro de la guagua, le están dando unas instrucciones de cómo bajar una aplicación para que esta aplicación, una vez si entra un misil al escudo, le avisen 10 minutos antes a ellos para que se puedan esconder. Y ahí estaban siendo grabados por reconocido. Yo dije, bueno, pero no, yo... ¿Reconocido en Israel? Sí, a mí me parece eso. Yo prefiero el Quisqueya Park. ¿Cuál era el asunto más extremo del Quisqueya Park? El Enterprise. Yo prefiero meterme ahí. Óyeme, yo di una vomitada en el Enterprise. Es como... Wow. Yo vomité la vida ahí en el Enterprise. Pero te voy a decir una cosa, men. La mentira... Reconocido en Israel, cubriendo la guerra. La mentira propagandística de Israel se cae. Y tú ves, o sea, porque ahora la gente tiene la oportunidad de ver, y lo está haciendo, está despertando, de ver cómo ellos manejan todo y mienten.
A mí me llega una notificación del periódico El País. Y tú sabes lo que decía hoy. Lo decía ahora. Guerra de Israel contra Gaza. Que Israel ataca a un qué sé yo qué. Guerra de Israel contra Gaza. ¿Tú crees que es una maldita guerra lo que hay ahí? O sea, Campo de entrenamiento. una guerra. Exacto, es un campo de entrenamiento y tienen un genocidio ahí montado. Y ustedes me están hablando de una guerra. Y tú ves a evangélicos aquí, a cristianos aquí, que lo lamento. Yo creo que no todos son así. Pero tú ves a cristianos legitimando eso. Cuando miren, queridos cristianos, ustedes van allá y lo mínimo que le hacen es que los escupen. ¿Oyeron? No al parte turística de que Tel Aviv. No, vayan a la... Párense al lado de un ortodoxo. Párense al lado de un ortodoxo de esos que tienen los... Barbita, vaina. ¿Cómo llámala? Vaina esa que usa. Sí. Párate ahí al lado de uno de ellos. Te escupen. Ellos no quieren saber de los cristianos. Ellos no quieren saber de nadie más porque son el pueblo elegido, mi hermano. Digo, los ortodoxos no, ¿ah? Lo normal. Mucho ortodoxo. Los Bueno, está ortodoxos bien. son O lo ultra ortodoxo, entonces. No, porque, bueno. Nah. Hay algunas ramas. Sí, hay algunas Los ramas. ortodoxos no son sionistas. No son los ortodoxos, es verdad. Los ortodoxos Sí. no son sionistas, es verdad. Sí. Es verdad. Esos son más... Los tradicionales, ¿eh? Habría que, como, cuando no eres ortodoxo, ¿eres qué? Oficialista. Mira, el no sé. problema es que ellos tienen es una invención todo, Maracayo. Sí, pero los ortodoxos son... Es toda una invención. La invención vino después de... Sí, la invención, el lío vino con Herzl. Sí, se inventó esa Herzl vaina. fue el que dañó esta vaina. Lord Balfour, el inglés, crea el asunto, el invento ese ahí en Medio Oriente, para detutanar a los otomanos. Y el señor Ben Gurión escribe en Yiddish que toda esa vaina es de ellos. Y ya eso es lo que se está ejecutando. Y Netanyahu es el fiel exponente, el fiel ejecutor de esa vaina. La Quinta Pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.